Muy buenos días. Para la clase número 13 de tecnología vamos a trabajar lo que es la infografía a base de las investigaciones realizadas en la actividad de la semana número 10, ya en la cual ustedes debían investigar, ¿cierto?, sobre los distintos agentes culturales dentro de la comuna de Peñaflor. El objetivo de esta clase es comunicar el diseño, la planificación y otros procesos de creación utilizando herramientas tecnológicas. Además, considerar los distintos objetivos a tratar, teniendo presente la audiencia y además aspectos estéticos en la creación. Primero vamos a conocer lo que es el concepto de infografía, ¿cierto? Las características y utilidades que presentan este tipo de información gráfica. Vamos a crear un diseño a partir del estudio realizado en la actividad de la semana 10 usando un atractivo cultural de la comuna. Además, vamos a promocionar este espacio típico de nuestra localidad mediante una infografía. Para comenzar, es importante tener en cuenta lo que significa este tipo de apoyo o soporte visual, ¿cierto? Es una forma de comunicar una gran cantidad de información, ¿ya? Esto nos permite crear la infografía, ya que básicamente es una representación visual de un grupo de datos, ¿ya? Debido a que está compuesta por imágenes, es mucho más fácil observar toda la información, ¿cierto?, en un primer vistazo. Aquí tenemos una imagen en donde podemos apoyarnos, ¿cierto? O en realidad es más bien una infografía, ya que tenemos toda la información necesaria para poder crear una de estas y además tenemos el apoyo visual, ¿cierto? Entonces aquí está dividida en algunos pasos. Lo primero que ustedes deben hacer, ¿cierto?, es seleccionar la idea para trabajar. En este caso, ustedes tendrán que escoger, ¿cierto?, uno de los atractivos turísticos de la comuna. Puede ser un espacio cultural, cierto restaurante, ¿cierto?, o cualquier otro atractivo. Ustedes van a pensar gráficamente en esta idea. ¿Qué quiere decir gráficamente? Con apoyo visual, así como los iconos que creamos en las semanas anteriores, como con imágenes alusivas, ¿cierto? Vamos a crear una breve introducción explicando un poco la importancia cultural de este lugar y además vamos a ir apoyando mediante un esquema a través del texto, ¿cierto? Y además nos dice que aunque ustedes no sean diseñadores, podemos hacer maravillas, ¿cierto? Todo depende de nuestra imaginación y además del interés que pongamos en la actividad. ¿Cómo vamos a hacer una infografía? Eh, lo importante, ¿ya?, es que ustedes antes de comenzar, ¿cierto? Ustedes deben tener o pensar primero que todo en qué es lo que nosotros queremos contar, ¿ya? O sea, qué información queremos transmitir a través de esta infografía. El estilo que vamos a utilizar, ya más adelante vamos a ver algunas infografías como apoyo, ¿cierto? Los datos necesarios que ustedes creen que es importante incluir y tener presente a quién va dirigida o a qué tipo de público, ¿cierto?, queremos impactar con nuestra infografía. Es por eso que la planificación es la clave para hacer la infografía mucho más fácil y además creativamente. Es importante, ¿cierto?, tener en cuenta los 4 puntos más importantes, que el primero habíamos dicho es la selección de nuestro tema, los contenidos a tratar, el diseño y posteriormente la difusión. El tema, ya, no es tan fácil diseñar estos tipos de comunicación,
Pero para hacerlo bien, ¿cierto? Es importante aportar con datos relevantes o contar una historia interesante. Lo más principal, ¿cierto?, es saber darle el enfoque adecuado a este tema y además transmitirlo con un buen diseño. ¿Ya? La idea siempre es que menos es más. Entre más simple, más limpio se vea visualmente nuestra infografía, va a ser mucho más fácil poder captar la atención del público al cual va dirigido. Para esto es importante tener en claro, ¿cierto?, la información básica que nosotros queremos dar a conocer y vamos a ir agregando el diseño, ¿cierto?, para poder captar la atención de manera creativa de nuestros espectadores. La diferencia principal con los gráficos de datos tradicionales es que la infografía nos aporta una historia, ¿cierto? O nos cuenta sobre este tema. Normalmente tratando de persuadir, o sea, en este caso es tratando de invitar a la gente a que vaya a conocer este lugar una vez que terminemos con todo este tema de la crisis sanitaria y la cuarentena, ¿cierto? Y además llamar la atención, ¿ya? Tratando de darle una utilidad práctica o generando una sorpresa o desafío al receptor. En sus infografías ustedes pueden incluir, ¿cierto? O además va apoyado tanto del texto como de la imagen en una proporción adecuada, quedando siempre en claro lo que se debe exponer sin llegar a agregar tantas palabras. ¿Ya? Podemos además agregar datos estadísticos, numéricos o fechas, ¿cierto?, en un orden cronológico como para ir ordenando las informaciones. Podemos también utilizar mapas y diagramas que generen relación entre varios conceptos o acontecimientos y así guiar al espectador a asimilar toda esta información disponible en las infografías. Es importante recopilar los datos, ya se debe realizar un proceso de recolección de datos del tema que nosotros necesitamos abordar. Es por esto que vamos a trabajar ya con la investigación hecha en la actividad anterior, en donde ustedes debían seleccionar, ¿cierto?, tres lugares o actividades culturales que se realizan dentro de esta comuna, ¿cierto? Para poder trabajar ya con uno de esos temas seleccionados. Es importante registrar las fuentes de información, ¿ya? O sea, saber de dónde nosotros sacamos esta base de datos, ¿cierto? Dentro de las fuentes de información también podemos incluir encuestas ya realizadas por nosotros. Un aspecto muy importante en este paso es validar que la información que nosotros fuimos recopilando, ¿cierto?, sea cierta, o sea, que sea de fuentes verídicas y de información confiable. Es por eso que en la actividad de la semana número 10 trabajamos principalmente con la página disponible por la Municipalidad de Peñaflor. El diseño es una de las partes más importantes, ya que es el proceso creativo en la infografía. Debemos pensar que este va a determinar que la infografía, ¿cierto?, pase rápidamente al olvido o por el contrario que se transforme en un fenómeno viral. La idea es poder aportar, ¿cierto?, a la cultura dentro de nuestra localidad. Otra cosa importante es el equilibrio tanto entre el texto como con las imágenes, ¿ya? Las mejores infografías son las que tienen bien equilibrada este tipo de información visual, ¿cierto?,
tanto con la información escrita. Una forma de conseguirlo es combinar el uso de iconos e ilustraciones, pero sin llegar a saturar. Ya, aquí seleccioné un tema que está en boca de todos, ¿cierto? Sobre el virus y podemos ver que el equilibrio se encuentra en absolutamente toda esta infografía, debido a que el texto más amplio, ¿cierto? Cuando se pregunta qué es el COVID-19, abajo aparece una imagen mucho más amplia, invitándote a ver los distintos síntomas que produce esta enfermedad. Y en la parte del lado derecho, ¿cierto? Podemos ver los consejos para prevenir el contagio utilizando imágenes amplias, grandes y contextos breves. ¿Ya? Así podemos conseguir el equilibrio visual en nuestra infografía. Es importante también darle un enfoque. Hay que concentrarnos y centrarnos en el tema principal, en la historia, lo que nosotros deseamos contar, y es eso lo que debe quedar en claro en nuestra infografía. Entonces, a partir de la elección del tema, ¿cierto? Buscando un título que sea acorde a este tema o que sea bastante alusivo, ¿cierto? Vamos a comenzar a crear el resto de la información más bien de un estilo accesorio, ¿ya? Pero siempre teniendo en claro la ilustración también que nos aporte con esa información. Es importante determinar dentro de nuestra infografía el espacio a utilizar. Ya en este sentido, el diseño debe tener los suficientes espacios en blanco, respetar los márgenes, tratar de utilizar textos que sean legibles, ¿cierto? Ahí entra un poco la tipografía, los colores a utilizar, el fondo que nosotros vamos a ocupar en nuestra infografía. Para eso es necesario que la función informativa o comunicativa no pierda fuerza. Es importante mantener el equilibrio, ¿cierto? Y además la limpieza en los espacios de nuestra infografía. Entonces vamos a hacer como un breve resumen de cómo hacer una infografía. Primero seleccionamos nuestro tema, ¿cierto? Debemos saber qué es lo que queremos contar e ir directo al grano. Hacer una prueba, crear un boceto a mano alzada, ¿cierto? De su infografía. Esto es lo que ustedes me van a entregar como actividad correspondiente a esta semana. Primero vamos a ir creando el boceto o el diseño, ¿ya? Después, seleccionar la información más relevante o más sorprendente, ¿cierto? Del tema que nosotros queremos tratar. Para aprender a procesar y a organizar la información es importante ir creando el bosquejo, ¿cierto? Como para ir viendo cómo nos vamos a ir organizando toda esta información, condensándola y además qué tipo de imágenes podríamos utilizar. ¿Ya? ¿Por qué es importante realizar eso? Para poder hacer mucho más atractiva la emisión de nuestra información. Ya después vamos a seleccionar, ¿cierto?, las imágenes que nosotros creemos que nos aportan a este tema o a esta información. Estas imágenes las pueden realizar ustedes o podríamos descargarlas de internet. Luego vamos viendo los iconos gráficos, ¿cierto? Es la materia que estábamos viendo la semana anterior. Son los signos, símbolos que nos permiten comunicar visualmente una idea. Luego vamos a agregar datos gráficos si es que es necesario. Ya de no serlo, podemos saltarnos este paso, ¿ya? Y al final vamos a diseñar, construir esta infografía
ya para aprender o enseñarle a la gente sobre el tema que ustedes han seleccionado. Entonces, la actividad correspondiente a esta semana era que ustedes conocieran el concepto de infografía, las características principales y su utilidad. Van a crear el diseño de su infografía, ¿cierto? A través de dibujos o de bocetos en sus cuadernos, ya utilizando el atractivo cultural que ya habíamos investigado en la actividad de la semana número 10. Una vez que ustedes tengan seleccionado este espacio típico dentro de la comuna, comenzar a crear el diseño de la infografía y además ir agregando los tips o datos relevantes. Cuídense niños, espero que se encuentren muy bien y nos vemos en las clases de Skype. Hasta pronto.